Bienvenidos a este podcast, donde estaremos explicando los desarrollos educativos en una perspectiva histórica. La educación no es solo un derecho fundamental, sino también un pilar esencial para el desarrollo social y cultural de nuestras naciones. A través de este recorrido histórico, entenderemos cómo los eventos pasados han influido en el sistema educativo que conocemos hoy. Soy Milady García, su anfitriona, docente de aula. Juntos exploraremos estos temas y compartiremos nuestras perspectivas. La introducción al programa. El tema que trataré el día de hoy son los desarrollos educativos y pedagógicos de una perspectiva histórica. En el segundo punto tenemos los objetivos, que son analizar el impacto en la educación actual. A continuación hablaremos de la historia de la educación en Iberoamérica. Según Ocharbach, 2004, tendremos un breve recorrido de la historia de la educación en Iberoamérica. Comenzaremos con una mirada a los principales hitos en la historia de la educación en Iberoamérica, desde la llegada de los colonizadores hasta las reformas educativas del siglo XX. Cada etapa ha dejado su huella. Siguiendo con esta línea, esto nos lleva directamente a entrar en la época colonial. Es ese entonces la educación estaba prácticamente en manos de la Iglesia Católica. ¿Y cuál era su principal objetivo? Pues evangelizar, claro, y formar a las élites criollas. Era una educación muy incluyente, los indígenas, los afrodescendientes y por supuesto las mujeres quedaban por fuera. La educación era más privilegio que derecho. Luego vienen las independencias y con ellas una nueva idea. Necesitamos construir sistemas educativos nacionales. Comienza a hablarse de educación pública, gratuita y laica. Pero, aunque la intención era buena, los avances eran lentos, especialmente en las zonas rurales. La educación seguía siendo un proyecto más político que real para muchos sectores de la población. Ya en la primera mitad del siglo XX vemos un poco más de movimiento. Se busca ampliar la educación primaria y surgen reformas inspiradas en la escuela nueva, que promueve una enseñanza más activa y centrada en el niño. Sin embargo, las desigualdades seguían ahí. Las brechas entre el campo y la ciudad, entre las clases sociales, seguían marcando el ritmo. Después, en la segunda mitad del siglo XX, sí que se nota una expansión más fuerte. La educación se masifica, sobre todo en primaria y secundaria. Aparecen campañas de alfabetización y se asocia la educación con el desarrollo económico y social. Pero aquí también empiezan a surgir problemas que aún hoy sentimos. La calidad de la enseñanza, el acceso real y la permanencia de los estudiantes. Y ya para finalizar, llegamos a los años recientes, con la globalización. La educación entra en otra etapa. Evaluaciones estandarizadas, reformas curriculares, descentralización y nuevas formas de gestión. Se habla mucho de mejorar la calidad y garantizar la equidad. Pero, como dice Ocharbach, todavía hay muchas tensiones entre lograr una educación justa, mantener la cobertura y asegurar buenos resultados. Por otro lado, tenemos las influencias de la Iglesia, las políticas coloniales y los movimientos sociales, que han sido factores claves en esta evolución. Ahora hablaremos sobre la evolución de la educación en Colombia. Pérez y Derrada, 2019. Nos enfocamos en Colombia. A lo largo del tiempo hemos visto cambios significativos desde la creación de instituciones educativas hasta las reformas que buscan mejorar la calidad de las enseñanzas. Sin embargo, también hemos enfrentado retos importantes como la violencia, el desplazamiento y disparidades regionales, que afectan el acceso a una educación de calidad. Ahora bien, con el paso del tiempo, la educación en Colombia ha pasado por muchos momentos, marcado por los cambios sociales, políticos y económicos del país. En sus inicios, durante la colonia, la educación estaba en manos de la Iglesia y era para unos pocos privilegiados. Con el paso del tiempo, especialmente en el siglo XIX,
se buscó crear un sistema más organizado, aunque aún más limitado. Ya en el siglo XX, la educación se expandió gracias a políticas de modernización. Empezó a hablarse de educación pública, obligatoria y para todos. Aunque la realidad mostraba muchas desigualdades entre el campo y la ciudad y entre clases sociales. Pérez e Hidalgo destacaban cómo a finales del siglo XX y en el siglo XXI la educación se ha convertido en prioridad en la agenda pública. Se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad, implementar tecnología y garantizar el acceso. Pero aún persisten retos: cobertura en zona rural, calidad en la formación docente y equidad en los resultados. También tenemos mejoras en la calidad de la enseñanza. Ahora hablaré de las pedagogías críticas, el cuestionamiento, estructuras tradicionales del conocimiento, inclusión, promoción de una educación inclusiva, transformación, educación más transformadora. Cuando hablamos de pedagogías críticas, hablamos de una forma de enseñar que va mucho más allá del simple acto de transmitir conocimientos. Es una invitación a cuestionar, a pensar, a transformar la realidad desde el aula. Las pedagogías críticas, inspiradas en autores como Paulo Freire, nos llaman a ver al estudiante no como un recipiente vacío, sino como un sujeto activo, con voz, historia y contexto. Es una pedagogía que escucha, que dialoga, que resiste a la injusticia y que propone cambios desde lo cotidiano. En un mundo marcado por desigualdades, la educación no puede ser neutral. Educar es un acto político y no político en el sentido partista, sino en el sentido de formar ciudadanos críticos, sensibles, conscientes y comprometidos con su entorno. Como docente, nuestro rol no es solo enseñar contenidos, es también despertar conciencia, abrir caminos de reflexión y sembrar preguntas que incomoden, que movilicen y que inspiren a actuar. Porque al final, educar no es solo cambiar lo que las personas saben, sino también lo que son y lo que sueñan con ser. Ahora les hablaré sobre el impacto de las pedagogías críticas. Según Maldonado, las pedagogías críticas y su impacto en la plaza educativa buscan cuestionar las estructuras tradicionales del conocimiento y promover una educación más inclusiva y transformadora, pasando un enfoque más contemporáneo. Estas incluyen métodos que fomentan el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. En resumen, estas pedagogías pueden ofrecer nuevas oportunidades para estudiantes que han sido históricamente marginados. Hemos discutido cómo la historia educativa ha influido en el presente y cómo las pedagogías críticas pueden ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras prácticas educativas. Entender esta historia es vital para construir un futuro educativo más equitativo y bueno. Llegamos al final de este episodio. Hoy no solo hablamos de educación, sino de esa educación que incomoda, que mueve, que invita a cuestionar lo que hemos dado por sentado. Las pedagogías críticas nos recuerdan que el aula no es un espacio neutral, que cada palabra que decimos, cada actividad que proponemos, cada silencio que dejamos, todo educa. Y por eso, como docentes, tenemos una enorme responsabilidad, pero también una hermosa posibilidad, la de sembrar pensamientos críticos, sensibilidad social y esperanza. No se trata solo de nuestros estudiantes aprendan fórmulas, fechas o reglas gramaticales. Se trata de que puedan entender el mundo en el que viven, cuestionarlo y atreverse a transformarlo. Y eso solo es posible cuando educamos desde el diálogo, el respeto por la diferencia, la escucha activa
y el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y saberes. Porque enseñar no es simplemente repetir. Enseñar es acompañar procesos, es abrir caminos, es invitar a mirar con otros ojos. Así que, si hoy te llevas una idea de este episodio, que sea esta. Educar es un acto de amor, pero también de valentía. Es un acto profundamente político, en el mejor sentido de la palabra. Agradezco a todos los oyentes por acompañarme hoy.